Buenas tardes a todos. Soy la doctora Albertina Gelfi, especialista en clínica médica y en hipertensión arterial. Actualmente me desempeño como coordinadora del grupo de trabajo de hipertensión arterial en la mujer de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y estoy hoy aquí para hablarles de tratamiento farmacológico antihipertensivo durante el embarazo a pedido de un gran colega y gran amigo, el doctor Roberto Perón. Así que, sin más, espero que esta charla les resulte de utilidad y, bueno, al final de la presentación van a encontrar mi mail para que puedan transmitirme cualquier duda o consulta que haya quedado a lo largo de todo lo que escuchan para que podamos después salvarlas en un segundo momento. Bueno, antes de empezar a hablar directamente de fármacos, creo que es muy importante que nos preguntemos cuándo que una mujer embarazada está hipertensa. Y fundamentalmente, si conocemos esas cifras, realmente tener la certeza de si esa mujer es hipertensa o no. Para decir que tenemos cifras de hipertensión arterial en el embarazo, usamos el mismo punto de corte que utilizamos en la población, que es 140-90, siempre que hablemos de presión arterial de consultorio, es decir, aquellas mediciones que realizamos en el contexto de la consulta clínica. Pero fíjense que ahí en la columna izquierda ustedes pueden ver rápidamente una diferenciación en dos grupos, hipertensión no severa y severa. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando la mujer trae cifras iguales o superiores a 160, 110, que son valores muy elevados, y van a ver ustedes después cuando avancemos en la charla que usualmente no se espera nunca que una embarazada naturalmente tenga estos valores, quedan pocas dudas respecto de si es hipertenso o no. Si está con 160 de sistólica y o 110 de diastólica, y el IO es importante porque yo puedo tener una mujer que esté 152, 112 y ese 112 ya la transforma en una paciente con hipertensión severa, más allá de que la sistólica no supere los 160, esa mujer se queda internada. No se puede ir a ninguna parte porque las cifras de por sí implican severidad, porque puede comprometerse la circulación placentaria, porque puede haber un desprendimiento de placenta, porque puede comprometerse la salud fetal y la salud materna. Dependiendo de la semana de edad gestacional, pueden instalarse algunos trastornos que son especialmente graves y que se asocian con una elevada morbimortalidad. En estos casos, no queda duda, yo puedo poner el título de hipertensión solo si tomé bien la presión con la técnica correcta del tensiómetro validado, y estas cifras las hice con más de 2 tomas, esperé 15 minutos, las corroboré, la mujer sigue estando con estos valores de severidad, listo, yo puedo confirmar que es hipertensa. Ahora, el problema es cuando las cifras no son severas, son mayores a 140-90, pero menores a 160-110. En ese caso, hay que poner, por lo menos, no digo en duda el diagnóstico, pero no comprarlo enseguida, porque nos tenemos que acordar que en las embarazadas, al igual que en la población general, nosotros debemos corroborar que esas cifras de presión arterial se encuentran elevadas también en el domicilio. Ustedes acuérdense que la consulta médica es una foto en una película. El paciente puede cruzar la puerta del consultorio y tener la presión normal, la presión arterial normal. Como una forma rápida de acordarse esto y de pensarlo es que tener esto en mente, que si pensamos en presión arterial de consultorio, nuestro punto de corte es, ¿está menos de 14,9 o está más de 14,9? Pero en el domicilio, el punto de corte que tomamos es 135,85. Entonces, aquellas mujeres que están con su presión arterial elevada en el consultorio y en el domicilio son hipertensas reales. Aquellas que tienen menos de 140-90 y menos de 135-85 en el domicilio son mujeres con presión arterial normal. Las que están en el consultorio con la presión arterial normal, pero en la casa elevada, son hipertensas ocultas, pero no me interesa tanto hablarle de estos grupos, sino de aquellas que en el consultorio van a tener más de 14,9 en el brazo, pero que en su casa están normales. Esta es la hipertensión de bata blanca y en el embarazo esta condición es muy frecuente. 3 de cada 10 mujeres que tengan más de 140-90 en el brazo en la consulta embarazadas tienen hipertensión de bata blanca. Y esto es muy importante porque la hipertensión de bata blanca no debe medicarse. Son mujeres que cuando se van del consultorio tienen la presión arterial normal. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le damos un antihipertensivo a un paciente normotenso? Se hipotensa. La hipotensión en el embarazo es particularmente peligrosa porque puede comprometer la circulación placentaria y puede comprometer la vitalidad fetal. Entonces, está recomendado que en toda mujer que nosotros tengamos más de 140-90 en el consultorio pensemos hipertensión, pero que confirmemos que esas cifras se encuentran elevadas haciendo mediciones en el domicilio. ¿Cómo se puede hacer esto? Colocando un mapa de 24 horas, que sería lo ideal,
o haciendo un monitoreo domiciliario de la presión arterial. En el caso del monitoreo domiciliario de la presión arterial, se pueden utilizar protocolos de distinta cantidad de días. En nuestro servicio utilizamos un protocolo de 4 días y el punto de corte que tomamos es 135/85. Si el promedio da más de eso, se asume que hay hipertensión en el domicilio. Si utilizamos mapa de 24 horas, recuerden que los parámetros de normalidad no son los que se utilizan en la población general, sino que dependen vamos a decir, del trimestre. Pero en realidad, para el último trimestre tenemos dos momentos distintos con distintos parámetros de normalidad. Entonces, este mapa debe ser especialmente informado por alguien que tenga experiencia en el informe de estudios en mujeres gestantes y que no se realice con los parámetros utilizados normalmente en la población general. Una vez que yo definí que esta paciente realmente es hipertensa, me tengo que preguntar qué cifras voy a empezar a tratar. Hasta hace unos años era un motivo de discusión, aunque la mujer estuviera hipertensa, si debía ser tratada o no, fundamentalmente a expensas de un trabajo que se llamó CHIPS, que decía, bueno, miren, independientemente que la mujer ustedes le traten la hipertensión o no, se mueren igual. Entonces, ¿para qué van a salir a tratar si la mortalidad no cambia? Entonces, a partir de ese estudio, la recomendación era que, bueno, si es hipertensa, esperarla un poco, y si pasa los 150-100 de manera sostenida a lo largo del consultorio, ahí se empezaba el tratamiento. Con el correr del tiempo apareció el estudio CHAPS, que ¿qué nos mostraba? Que si bien esas mujeres a lo mejor no tienen tanta variación de la mortalidad, sí cambian cosas que son muy importantes, como por ejemplo la cantidad de preeclampsia que tenemos, las complicaciones maternas, las complicaciones neonatales, el parto pretérmino. Entonces, bueno, el hecho de tratar la hipertensión arterial con cifras menores hace que evolutivamente la hipertensión se presente con formas menos severas y al presentarse con formas menos severas se presenta sin todas estas complicaciones. Este estudio, que se publicó en 2022 en el New England Journal of Medicine, ha marcado una nueva tendencia en lo que es el tratamiento. Hoy por hoy resulta coherente que se ofrezca tratamiento antihipertensivo farmacológico en mujeres embarazadas que presentan hipertensión arterial confirmada con cifras persistentemente elevadas por encima de 140/90. Entonces, una vez que ya tenemos definido esto, tendríamos que saber hasta dónde descender, cuánto quiero bajar las cifras una vez que empiezo a hacer tratamiento. Bueno, en esto hay bastante acuerdo. Sabemos que ese objetivo debe evaluarse en base a las cifras de presión arterial diastólica. Como pueden ver en la columna izquierda hay una especie de semáforo que nos muestra cuáles son los valores que nos tienen que hacer cambiar la conducta. Si miramos de la mitad hacia abajo, vamos a ver que la presión diastólica normal que queremos encontrar llegar a estas mujeres es entre 81 y 85 milímetros de mercurio. Ya de 80 de diastólica para abajo, uno tiene que empezar a mirar con un poco de recelo la dosis y el medicamento que ha puesto, a lo mejor ajustar el tratamiento porque esa mujer ya se encuentra en un valor normal bajo. Y cuando encontramos ya valores de 75 o menores, estamos hablando de valores de hipotensión. Para lo que es la presión diastólica que esperamos tener en una embarazada. Entonces, cuando tenemos valores de 75 diastólicas o menos, ahí hay que hacer ajuste de los antihipertensivos, sí o sí, porque como dijimos, la hipotensión y el hipoflujo placentario pueden ser muy peligrosos para la salud fetal. Finalmente, entre las preguntas que me tengo que hacer, tengo que interrogar, hacer el ejercicio de preguntarme cuál es el escenario de esta mujer. No es lo mismo en hipertensión gestacional. Hipertensión gestacional, vamos a decir, cuando las cifras de estas de 140/90, superiores o iguales, aparecen a partir de la semana 20 del embarazo, que si hablamos de mujeres que son presuntas hipertensas crónicas, donde esa cifra de 14/9 se encuentra antes de la semana 20.
¿Por qué son situaciones distintas? Bueno, porque la hipertensa gestacional era una mujer que tenía sus cifras normales, que probablemente no tomaba ningún tipo de medicación, o al menos ninguna medicación antihipertensiva, donde uno no presume que hay daño de órgano blanco previo, y a partir de esto, a la semana 20, le decimos que está hipertensa, que esta hipertensión le puede traer complicaciones, que se puede complicar con algo que se llama preeclampsia, que la preeclampsia se asocia a una mayor mortalidad materna y fetal. Entonces, una situación donde uno tiene que tener muy en cuenta la sensibilidad de la mujer, explicar muy bien qué pasa y estar atento a esto que es nuevo y donde va a haber muchas dudas y va a tener que explicar mucho. Lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que uno piensa que estas pacientes tienen una historia vascular donde hay un árbol arterial que está sano, porque no eran hipertensas previamente a esta situación. Por el contrario, las hipertensas crónicas son mujeres que ya vienen hipertensas y por ende están hipertensas antes de la semana 20, después de la semana 20 y lo estarán después de tener a su hijo. En estos casos, la mujer muchas veces ya viene medicada, ya sabe lo que es la hipertensión, a veces hay que hacer un poco menos de explicaciones, sí decirle que durante el embarazo se le va a proveer tratamiento, que pueden existir las complicaciones, pero es una mujer que ya tiene algo de conocimiento de la enfermedad. Acá, en estos casos, es muy importante valorar qué daño órgano blanco tengo asociado a la hipertensión previo, porque por más que son mujeres jóvenes en edad fértil, no quitan que no puedan tener causas de hipertensión secundaria o que puedan ser hipertensas desde muy jóvenes y no hayan realizado tratamiento hipertensivo correctamente y puedan tener lesión. Si esto fuera así de sencillo, si se pone hipertensa antes de la semana 20 es crónica, después de la semana 20 es gestacional, yo siempre digo que todos los que hacemos hipertensión y abordaje en mujer no tendríamos trabajo, es algo un poco más complejo que esto. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos las variaciones hemodinámicas que tenemos en las madres cuando quedan embarazadas, ustedes probablemente recordarán que hay una disminución normal y esperable de las cifras de presión arterial, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Esto sucede porque disminuyen las resistencias vasculares sistémicas en orden de poder dar respuesta a un nuevo lecho circulatorio, como es la placenta, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen de eyección para poder dar respuesta a este nuevo lecho y eso se logra haciendo una disminución de la resistencia, lo que lleva a una disminución de la presión arterial. Entonces, si yo me concentro en este primer pedacito del trimestre, tengo que decir que mujeres que normalmente tienen cifras normales experimentan cifras un poco más bajas, no sé si decir hipotensión arterial, pero normalmente vemos esa disminución de las cifras. Por ende, una mujer que está hipertensa puede aparecer falsamente normotensa en este periodo. Esto se llama pseudonormalización de la presión arterial y puede hacer que yo tenga una mujer en el primer trayecto, incluso hasta la semana 20, con cifras normales y que no sea una paciente con cifras normales, que en realidad es una hipertensa que está quedando solapada por todo este proceso. Esta mujer va a tener elevación de las cifras después de la semana 20, cuando este proceso de disminución de las resistencias vasculares sistémicas empieza a revertir. Entonces, cuando aparece ahí todo, o muchos podrían pensar, bueno, pero entonces es una hipertensión gestacional, y en realidad no. Es una hipertensa crónica que recién se hace aparente ahora. ¿Cómo hacemos para diferenciar en estos casos? Bueno, vamos a tener que esperar hasta el parto y hacer seguimiento en el posparto, más allá de las 12 semanas, que es el tiempo que puede durar la hipertensión gestacional después de nacido el bebé, para ver si esta mujer sigue hipertensa o no. Si sigue hipertensa más allá de las semanas 12 de posparto, será una hipertensa crónica, y si se normotensa antes de la semana 12 de posparto, le podemos poner el título de hipertensa gestacional. Esta diapositiva me parece muy importante. Fíjense que pese a todas las modificaciones hemodinámicas que ustedes ven, la presión arterial de consultorio que tomamos de referencia para hablar de hipertensión arterial es siempre 140/90. Entonces, fíjense si no será importante ir a medir la presión en el domicilio, la presión ambulatoria, y valorar esa presión ambulatoria a través de un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas y tomar los valores de referencia en base al periodo que está atravesando el embarazo, porque cada momento del embarazo tiene modificaciones hemodinámicas específicas. Por ende, tomar un solo punto de corte para toda esa heterogeneidad de situaciones
sería un poco arbitrario y probablemente haría que pudiéramos catalogar mal a alguna paciente. Bien. En consultorio, de todas maneras, más allá de esto que les estoy diciendo, vamos a seguir tomando 140-90, pero tengan presente este concepto para la valoración de lo que es la presión ambulatoria. Ahora sí, sabiendo que esta mujer realmente es una hipertensa, por presión de consultorio, por cifras de domicilio, que sostenidamente está más de 140-90, que sabiendo que la voy a querer descender por debajo de este valor, pero sin bajar la presión arterial diastólica mucho más allá de los 80 milímetros de mercurio, con esa certeza, ahora sí tengo que pensar en el tratamiento farmacológico. Para hablar de fármacos, tenemos que decir que antes de poner cualquier pastilla tenemos que explicar la decisión del tratamiento. Esto es lo que les decía antes, independientemente de que sea en hipertensión crónica o gestacional, tenemos que explicar que la disminución de sus cifras le da beneficios a su embarazo, que hay menos chances de que haga cifras severas, que hay menos chances de que haga preeclampsia, de que tenga un parto pretérmino y de que tenga complicaciones maternas. Tenemos que saber que hay que iniciar con monoterapia. A diferencia de otros escenarios de la medicina, aquí vamos a iniciar con un único fármaco y no con combinaciones, y ese inicio va a ser a dosis bajas. ¿Cuán bajas? Lo más bajo posible que se pueda. Es preferible iniciar con una dosis muy bajita e ir haciendo aumentos paulatinos en base a las necesidades de las cifras de la paciente, que empezar con dosis alta y generar una hipotensión que puede comprometer la circulación en el lecho placentario. Estos aumentos paulatinos los vamos a ir viendo en base a las cifras que la paciente muestra en el consultorio, y recién, si la mujer con las dosis que vamos aumentando, con ese único fármaco llegando a dosis máximas, no controla, recién ahí, agotada la estrategia de la monoterapia, podemos generar combinaciones farmacológicas y ese segundo fármaco va a entrar de la misma manera, a dosis mínimas y con aumentos paulatinos. Si así toda la mujer no controla, y si no hay presencia de complicaciones en el laboratorio, en la ecografía, en el monitoreo fetal que uno hace, en la proteinuria y demás cuestiones, hasta un tercer fármaco se puede poner. Esta estrategia de monoterapia, llegar a la dosis máxima tolerada, permitida, y luego seguir otro fármaco, vale para la hipertensión no complicada. Cuando estamos hablando de otros escenarios, como por ejemplo una preeclampsia, tendríamos que tener algunas consideraciones particulares que no voy a desarrollar ahora porque no es el objetivo de esta charla. Hay que tener mucho timing entre control médico y domiciliario. ¿Esto qué significa? Que yo veo a la paciente, hago una indicación y le tengo que decir que se controle en el domicilio, le tengo que dar pautas de alarma claras. Si las cifras están más de tanto, te venís antes a la consulta. Si las cifras descienden mucho, menos de tanto, te venís antes a la consulta. Nosotros en la unidad de hipertensión que yo trabajo tenemos telemonitoreo de estas pacientes y hacemos seguimiento telefónico, se le da el número de teléfono, ella nos agenda, nosotros la agendamos a ellas y le pedimos que entre la consulta donde se la medica y la nueva consulta de control nos vaya mandando todos los días los controles de su presión arterial matutina y vespertina. Entonces así podemos tener un seguimiento muy, muy claro de cómo vienen sus cifras de presión arterial. Por supuesto que esto está fundamentado sobre una estrategia de consultorio en educación, donde a la paciente se le otorgan equipos validados para que pueda hacer el control en su domicilio, con una planilla específica y con una licenciada en enfermería que le explica cómo debe tomarse la presión arterial y cómo debe registrar las cifras. ¿Cuáles son los fármacos que puedo utilizar? Bueno, los descriptos clásicamente por la literatura son estos tres: alfa-metildopa, labetalol y nifedipina. Vamos a mencionar también otros dos. El metoprolol, que en Argentina no es un fármaco utilizado porque realmente no hay tanta existencia, si bien puede ser que haya algún centro que tenga, no es un fármaco que esté sea ampliamente accesible. Y la amlodipina, que es un fármaco que se utiliza muchísimo en Argentina, tanto así que tenemos una toma de posición respecto del uso de amlodipina en el embarazo por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que después vamos a ver que tiene un especial motivo eso acá en la Argentina. Vamos a empezar hablando de alfa-metildopa, que es el fármaco más viejito y más conocido y con el que todos nos sentimos cómodos porque es un fármaco que realmente ha
demostrado ser muy seguro en el embarazo. Es un agonista alfa 2 que tiene un efecto antihipertensivo modesto. ¿Esto qué significa? Si yo doy poca dosis, probablemente tenga poco efecto, pero si doy mucha dosis, más allá de un efecto modesto, no pasaré. Es muy difícil hipotensar a la paciente a las dosis que habitualmente se utilizan usando solo alfa-metildopa. Fíjense que se da en dosis de 250 miligramos o de 500 y si esa dosis se puede partir cada 12, cada 8 o cada 6 horas. La dosis máxima que usamos en Argentina es 2 gramos, en algunas unidades de hipertensión de otros países usan hasta 1,5 gramos. Y muy importante considerar que fíjense que independientemente de la dosis mantiene estable el flujo uteroplacentario, es decir, no genera disminuciones bruscas de la presión que puedan comprometer la circulación placentaria. Es ideal todo esto que estamos diciendo para comenzar antes de la semana 20, que especialmente la mujer es más susceptible a poder tener disminuciones más bruscas de la presión. ¿Cómo se arranca usualmente? Bueno, la dosis más baja que podemos hacer de alfa-metildopa es 250 miligramos cada 12 horas. Si la paciente no responde, cada 8 horas. Si la paciente no responde, puede pasarse cada 6 horas o bien se puede empezar a dar 500 cada 12 y si no responde, 500 cada 8 y la dosis máxima será 500 cada 6. Bien, la alfa-metildopa tiene algunas consideraciones. Nos tenemos que acordar de hacer control hepático, no solo de transaminasas, sino también de función hepática. Recordemos que las transaminasas son enzimas, no nos dicen cómo está funcionando el hígado. Para evaluar funcionalidad hepática tendré que valorar las plaquetas, la bilirrubina, la albúmina, los tiempos de coagulación. Lo que dicen los libros es cada 2 meses, pero la realidad es que nosotros estas pacientes las vemos más seguido y entre los controles que hace el obstetra, los controles que hace el clínico, el especialista en hipertensión, casi que esta mujer va a terminar teniendo un control mensual, pero bueno, en el caso de que no se haga tan frecuentemente, no dejar pasar más de 2 meses en mujeres tomadoras de alfa-metildopa sin un laboratorio. A nivel renal no va a modificar el filtrado glomerular, pero sí puede dar algo de retención de sodio y de edemas. Y a nivel del sistema nervioso central, hay que acordarse que estas pacientes pueden generar hipotensión ortostática, parkinsonismos, depresión, cefalea y vértigo. La realidad es que yo estoy en un hospital fantástico, donde tenemos una unidad de hipertensión donde se labura muy bien y hay muchísimas pacientes con hipertensión, por lo cual tenemos mucha experiencia práctica, porque vemos muchas mujeres contabilizando preeclampsias, se atienden entre 100 y 120, 150 anuales, son muchas mujeres, hablando de preeclampsias, no de hipertensas no complicadas, y la realidad es que ver parkinsonismos, vértigo y cefalea, hipotensión ortostática, son cosas infrecuentes de ver, no es lo más común. Lo mismo que los edemas por alfa-metildopa no son tan frecuentes de ver. Tampoco es frecuente de ver una alteración hepática por alfa-metildopa, pero bueno, hemos visto de vez en cuando se presentan y cuando se presentan no son situaciones gratas, por eso hay que tenerlo presente, si bien no sospechar que esto va a pasar en todas las pacientes. Sí me quiero detener en el dato de la depresión. La depresión postparto es una situación muy seria y el riesgo de depresión que tiene una mujer después de haber atravesado un parto es mucho más alta que en cualquier otro momento de su vida. Esto hace que por el efecto secundario que puede tener la alfa-metildopa y esta mayor tendencia a poder desarrollar de depresión en el posparto, existe una indicación formal y muy clara de no mantener alfa-metildopa más allá del parto. Por eso ustedes van a ver que cualquier paciente que se va de alta de nuestro hospital, que necesita todavía antihipertensivo, va a tener en su pauta prácticamente cualquier fármaco, pero no va a tener alfa-metildopa, porque no tiene sentido que dejemos un medicamento que puede potenciar o que puede ayudar a que esta mujer esté deprimida en este momento de la vida. Esto es muy importante, recordar que una vez que la mujer atravesó el parto, no puede quedar con alfa-metildopa. Y a nivel hematológico, recordar la anemia hemolítica con leucopenia. Esto también es muy infrecuente de ver, hemos tenido pacientes con esto, pacientes con fiebre, sin foco infeccioso, que no se encuentra una causa aparente, que se puede configurar como una FOD, una fiebre de origen desconocido, donde ya vi todo y no encuentro nada, y esta mujer toma alfa-metildopa, tengo que pensar que esa FOD es por la alfa-metildopa y es un motivo de suspensión del fármaco. Respecto al labetalol, el labetalol también es un fármaco
o muy noble que se utiliza muchísimo en el embarazo. Tiene un efecto dosis dependiente, esto significa doy poco, poco efecto, doy mucho, mucho efecto. Y es el único beta bloqueante que se encuentra indicado con intención antihipertensiva, si estamos hablando de mujeres cardiópatas que tienen una indicación de beta bloqueante por una enfermedad cardíaca, ahí ya estamos hablando de otro tema. Si hablamos de hipertensión, el único beta bloqueante, al menos en Argentina, que tenemos para utilizar es el labetalol, pudiendo utilizar, por ejemplo, en Uruguay, podríamos utilizar también, como hablamos antes metoprolol. El labetalol es un beta bloqueante que se puede dar la dosis más bajita que puedo dar en cada toma 100 miligramos, pero me tengo que acordar que tiene un periodo de semidesintegración que hace que no sea muy adecuado para darlo en una única toma diaria. Entonces, por lo menos, debo repetir la toma cada 12 horas. Entonces, si voy a dar 100 miligramos, tengo que dar 100 miligramos cada 12 horas. Si la mujer no controla, puedo dar 100 miligramos cada 8. Si no controla, puedo dar 100 miligramos cada 6. Más bajo que cada 6 ya no. Si con eso no se controla, se pueden dar tomas de a 200. Entonces, 200 se pueden dar cada 12, se pueden dar cada 8, se pueden dar cada 6. La dosis máxima bioral por día es 1200 miligramos. Y fíjense que este medicamento también deja muy estable el flujo útero-placentario, lo cual no es un dato menor. ¿Son todos los betabloqueantes iguales en el embarazo? La respuesta es que no. Esta diapositiva la muestro porque hasta hace un tiempo atrás, casi en todas las guías de práctica se mencionaba el atenolol y de hecho hasta hace un tiempo las pacientes llegaban al consultorio todavía medicadas con atenolol, pero la revisión y el avance de la ciencia ha mostrado que el atenolol realmente es un betabloqueante que tiene muchas implicancias adversas para el feto. Todos los betabloqueantes se vinculan con algún grado de retardo de crecimiento intrauterino, de bradicardia, de hipotensión, de hipoglicemia fetal, y todos estos efectos son más profundos y más marcados cuanto más prolongado es el betabloqueo, cuanto más dosis utilizo para betabloquear y cuanto más sostengo el tratamiento hasta el momento del parto. Cuanto más cerquita del tratamiento llegado ese momento, peor pueden ser estos efectos. Dentro de estos efectos que todos los betabloqueantes presentan, el que menos presenta, como decíamos antes, es el labetalol, el que más presenta es el atenolol. Tanto así que el atenolol se presenta como un fármaco que es categoría D de la FDA desde el primer trimestre del embarazo, a diferencia de otros betabloqueantes que, como pueden ver, por ejemplo, el propanolol, bisoprolol, nebivolol y carvedilol, se catalogan como categoría D ya a partir del segundo trimestre, y solo estos dos que estamos mencionando, el labetalol y el metoprolol, se mantienen como C en el primer, en el segundo y el tercer trimestre. Ustedes me van a decir, che, pero una categoría C tampoco me gusta tanto en el embarazo. Bueno, las categorías están hechas en base a los estudios reportados que hay y la realidad es que la experiencia de uso con estos dos fármacos ha mostrado no tener resultados adversos con las mujeres, más allá de tratarse de un betabloqueante que, como dijimos, siempre alguna implicancia tiene y por eso, como esos efectos son más notorios cuando se dan antes de la semana 20, por eso decimos que si tuviéramos todos los fármacos para elegir y pudiéramos rotar y tuviéramos mucha mano para hacerlo, la alfa-metildopa es preferible antes de la semana 20 y los betabloqueantes como el labetalol y el metoprolol, iniciarlos después de la semana 20. Sin embargo, si yo el único fármaco que tengo para tratar el embarazo es labetalol, tranquilamente lo puedo usar antes de la semana 20 porque, como ven, no es lo mismo que usar los otros betabloqueantes que realmente tienen efectos indeseables que son mucho más frecuentes y mucho más intensos. ¿Qué me puede pasar? Me puede pasar que estoy en el consultorio y viene una mujer con un betabloqueante que no corresponde en el embarazo. A lo mejor cuando una estaba embarazada estaba tomando nebivolol o bisoprolol. Hay algunos pequeños trabajos que evalúan esto en embarazo, no permiten hacer extrapolaciones a gran escala. Pero bueno, la recomendación que sería que si hay una mujer que está tomando un tratamiento beta bloqueante con un fármaco no recomendado en el embarazo, rotarlo por un beta bloqueante que sí sea seguro. Acá me tengo que acordar que no tengo que hacer suspensión brusca del beta bloqueante porque puedo tener síndrome de abstinencia por supresión o retiro brusco del fármaco. En estos casos, lo que hay que hacer es una pauta de descenso paulatino. ¿Cómo debería hacerse? El 50% de la dosis que viene tomando la paciente
y hacer esa reducción cada 7, 10 días, 15 días, como mucho, entre 7, o lo usual es 10 días. Entonces, voy bajando, el beta bloqueante de la mujer va trayendo y voy evaluando cómo siguen sus cifras. Cuando esas cifras de presión arterial empiezan a elevar, se empieza a hacer la introducción del beta bloqueante recomendado en el embarazo y se sigue retirando el que no queremos en la medida que vamos aumentando el que sí queremos que esté. Esto requiere de mucho timing, de experiencia y de tener capacidad de tener cintura, como decimos con estos fármacos. Por ende, si no hay experiencia en el retiro y en la rotación de medicamentos, está recomendado que esta paciente lo vea un especialista en estas cuestiones para poder hacer una transición de fármacos ordenada. Del labetalol me tengo que acordar que tiene efectos secundarios en el sistema nervioso central, que son dosis dependientes como la cefalea, los mareos y las náuseas. Que sean dosis dependientes, ¿qué significa? Supongamos que yo tengo una paciente que estoy tratando con labetalol, le puse 100 cada 12 y no controló, puse 200 cada 12 y no controló, puse 200 cada 8 y no controló, pongo 200 cada 6 y controla, pero le empieza a doler la cabeza. Bueno, eso no significa que tengo que sacar todo el labetalol. Vuelvo a la dosis previa, que era 200 miligramos cada 8 horas, y veo en esas circunstancias sí combinan un segundo fármaco que pueda ayudarme a que esta mujer siga controlando la presión, pero evitando estos efectos adversos que da el medicamento cuando se pone en dosis muy altas. A nivel pulmonar, me tengo que acordar que está contraindicado en mujeres que tienen asma mal controlado, tiene contraindicación relativa en la EPOC, tienen contraindicación relativa en la cardiopatía isquémica, están contraindicados totalmente los bloqueos auriculoventriculares de primer grado en el shock y en pacientes con insuficiencia cardíaca. En mujeres que tienen diabetes mellitus, tengo que recordar que el labetalol, al igual que todos los betabloqueantes, pueden mascarar la taquicardia asociada a la hipoglicemia, pero que es el fármaco que menos la enmascara, bien, dentro de los betabloqueantes. Habiendo terminado esto, vamos a hablar de la nifedipina. La nifedipina es un bloqueante de los canales de calcio, que vamos a ver que hay distintas formulaciones de nifedipina. En la formulación clásicamente recomendada en el embarazo se pueden dar dosis de 10 o de 20 miligramos cada 6, 12 o 24 horas, con una dosis máxima de 60 miligramos día. Ahora bien, fíjense que este fármaco, a diferencia de los que recorrimos, tiene disminuciones en el flujo uteroplacentario. ¿Por qué? Porque es un antihipertensivo de efecto potente. Si yo doy una dosis muy alta, con una posología muy frecuente, puedo tener complicaciones a nivel de la placenta. Como decíamos, la nifedipina viene en 3 formulaciones. Nifedipinas en cápsulas de gelatina, de liberación rápida. Esto alguno habrá escuchado, algún médico grande que contaban que eran unas capsulitas que se pinchaban y se ponían unas gotitas abajo de la lengua y le bajaba mucho al paciente. Bueno, eso que no se debe hacer porque está mal, nunca hay que utilizar cápsulas de gelatina de nifedipina de liberación rápida de forma sublingual, eso está prohibido y es una mala práctica. Pero estas cápsulas, tomadas de la forma correcta, que es por vía oral con un vaso de agua, tienen un efecto muy rápido a los 30 minutos y son utilizadas a lo largo del mundo para el manejo de la emergencia hipertensiva del embarazo en algunas circunstancias. Por ejemplo, en Estados Unidos se realiza esta pauta. Esa es una de las formulaciones. La otra formulación que hay es la nifedipina de liberación retardada, que esta era la llamada nifedipina retard, que venía de 10 a 20 miligramos, que tomándola por vía oral empezaba a hacer efecto a las 6 horas. Y después está la nifedipina con comprimidos de liberación prolongada, que es la conocida nifedipina oros o GITS, o también se le dice XL o XR, donde se hace una sola toma diaria y esa liberación osmótica del comprimido se hace de forma prolongada y tiene efecto durante 24 horas. La que está recomendada en los libros para el tratamiento de la hipertensión en el embarazo es la nifedipina retard. Bien, ahora, ¿cuál es el problema? Que en Argentina no hay nifedipina retard, tampoco hay nifedipina con cápsulas de liberación rápida. La única nifedipina que hay es la nifedipina oros, que se da en una sola toma y dura 24 horas. Entonces, esto hace unos años atrás, la nifedipina retard se dejó de producir, no solo en Argentina, en todo el mundo. Entonces, todos los equipos que hacemos hipertensión en el embarazo, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque no tenemos más nifedipina retard. Algunos hospitales en el mundo, por ejemplo en China
Y también en Argentina, por ejemplo, el Hospital Neonatal en Posadas, en Misiones, ellos tienen elaboración del fármaco en su propia farmacia. Esto es una cosa que cada vez que uno los ve, la verdad que es para felicitarlos porque pudieron seguir sosteniendo el fármaco para poder trabajar, pero no es la realidad del 99% de las personas que trabajamos en el resto de la Argentina. Entonces, la pregunta fue, ¿qué utilizar? Bueno, algunos equipos decidieron utilizar nifedipina oros, otros equipos decidieron utilizar amlodipina, ambos contaron con su cúmulo de evidencia en el momento para poder utilizar ambos fármacos. En el caso particular del lugar que yo trabajo, nosotros decidimos ir en nuestra experiencia por el uso de amlodipina. Voy a hacer la historia corta porque ya llevo como media hora de clase. La realidad es que hoy por hoy no hay demasiadas dudas porque ha salido un metaanálisis y revisión sistemática muy grande en 2022 donde se compara nifedipina retard con nifedipina oros con amlodipina y se ha visto que ninguno cuando se comparan estos tres, no hay ninguno que se relacione con más malformaciones fetales, con peores outcomes a lo largo del embarazo. Y de hecho, cuando se comparan las dos formulaciones de nifedipina con amlodipina, en mujeres con hipertensión crónica, la amlodipina fue más eficaz para controlar las cifras comparadas con la nifedipina. Dicho esto, se puede utilizar cualquiera de las tres. Si uno está en un hospital donde todavía hay nifedipina retard, como dijimos, 10 o 20 miligramos, que debe empezarse en una toma de 24, luego de 12, luego de 6, si la mujer no controla, se va dando más frecuentemente. Si se utiliza nifedipina oros, viene de 30 y de 60 miligramos. Hay que empezar con la dosis más baja, 30 miligramos en una sola toma diaria. Y si tenemos amlodipina, las dosis que están descritas de inicio es entre 2,5 y 5 miligramos, con una dosis máxima de 10. Acá hay que tener presente que el volumen de distribución de este fármaco no es igual en la mujer embarazada que en la población general. Por eso van a ver que hay equipos de hipertensión que utilizan como dosis mínima de amlodipina 5, como dosis estándar 10 y utilizan como dosis máxima 20 miligramos. Pero de vuelta, esto tiene que ser valorado por alguien que tenga experiencia en el manejo de estas pacientes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con nifedipina bloqueante de canales de calcio? Que a nivel cardíaco pueden dar taquicardia, que tienen contraindicación relativa en la cardiopatía isquémica, que puede haber edemas. Recuerden que los edemas que dan los bloqueantes de canales de calcio suelen ser edemas de clase. ¿Qué significa? Que nifedipina, retard o amlodipina lo dan por el hecho de pertenecer a la clase. Entonces, aunque yo baje la dosis o cambie un bloqueante de canales de calcio por el otro, probablemente si la mujer hizo edemas, los va a hacer igual. Ahora, de la misma manera que les decía con los otros fármacos, nosotros tenemos mucha experiencia porque hemos visto muchas mujeres, la realidad es que estos edemas que se describen en la amlodipina son más frecuentes en las mujeres que ya no están en la edad fértil y especialmente mujeres que tal vez están atravesando están peri o ya en la menopausia. En mujeres jóvenes en edad fértil, embarazadas, la realidad es que la observación de edemas, al menos en mi experiencia, es muy, muy infrecuente. Yo recuerdo muy pocos casos donde he tenido que sacar un bloqueante de canales de calcio en una embarazada por edemas, sinceramente. Y a nivel del sistema nervioso central puede dar algunos mareos, por supuesto, pero también esto se describe bastante infrecuentemente. Una pregunta, esto ustedes estarán pensando, bueno, listo, si es una hipertensa gestacional, empieza con la hipertensión, me hago todas las preguntas, chequé todo lo que me dijiste, elijo alguno de estos fármacos, empiezo. ¿Y si es una hipertensa crónica y venía medicada, por ejemplo, con un medicamento que no se puede hacer en el embarazo, qué hago? Bueno, acá esta pregunta sería muy pertinente, sobre todo porque esta pregunta usualmente nos la hacemos cuando la mujer traía un YECA o un ARA2. Yo siempre hago el chiste que digo que hay médicos que reciben consultorios y dicen, ay no, estabas tomando un IECA, ahora el nene va a salir con una oreja en la frente. Y pobre mujer, se va con una angustia tremenda, primero porque dice, cómo no consulté antes, quién me vio, por qué me dieron ese medicamento, por qué seguí tomando la medicación. Bueno, y a esta mujer le falta embarazo, o sea, un embarazo dura 9 meses, para estar con ese nivel de angustia realmente no es nada bueno. Entonces, en orden de traer algo de tranquilidad en estos escenarios, tendríamos que decir que si bien es lo mismo que el atenolol, hubo cierto nivel de conocimiento que después la evidencia atrás mostró que no era lo correcto hacer atenolol y tuvimos que, ahora recomendamos otra cosa. Bueno, de la misma manera, la revisión de los datos relacionados con IECA y ARA2
hacen que hoy por hoy, más que decir que son fármacos teratogénicos en todo el embarazo, se hable de toxicidad en el primer trimestre y de teratogenia en el segundo y en el tercero. ¿De dónde salen estos datos? Salen de un estudio que se publicó, cuyo primer autor fue Cooper, donde él lo que hacía era comparar qué había pasado con los bebés de mujeres que habían tomado antihipertensivos en el primer trimestre y dentro de esas, cuáles habían tomado IECA y ARA2. Y llegó a la conclusión de que aquellas que habían tomado un IECA o un ARA2 tenían hijos con mayor frecuencia de malformaciones mayores, sobre todo a nivel cardíaco, renal y pulmonar, a nivel de huesos también. Entonces, bueno, a partir de esto, los IECA y los ARA2 se dejaron de recomendar directamente en la edad fértil, porque si una mujer se embarazaba sin saberlo, podía quedar expuesta a esta situación, y de ahí comienza como esta alarma. ¿El tema cuál fue? Que después cuando se empiezan a revisar los datos de Cooper, se dan cuenta que Cooper no hizo, en su análisis estadístico, no había excluido diabéticas, no había ajustado el análisis por peso ni por índice de masa corporal y que la edad de las madres que tomaban IECA y ARA2 era mayor. Entonces, cuidado porque la diabetes, la obesidad y la edad materna, las madres añosas, son tres causas que se asocian con más malformaciones fetales. Entonces, eso hizo que otros investigadores dijeran, bueno, pero entonces vamos a ver qué pasó. Entonces, tuvimos una revisión que hizo Lee con colaboradores donde tomaron casi medio millón de madres, que eran las madres que habían tenido hijos vivos, y las dividieron entre aquellas que tomaban un IECA, otros antihipertensivos que no bloqueaban el sistema renina-angiotensina aldosterona, o bien hipertensas que no habían tomado nada. Y vieron que el riesgo de malformaciones era similar en los tres grupos. No encontraron diferencias en base a la exposición del IECA o no. Estoy hablando siempre del primer trimestre, nada más. No estamos hablando de mujeres que siguieron tomando IECA todo el embarazo. Solo en la exposición del primer trimestre. Después de esto vino una revisión sistemática que hizo Wolfish, donde incluyó más de 1 millón de mujeres con sus respectivos lactantes y dividió de vuelta IECA ARA2, otros antihipertensivos que no bloqueaban el sistema renina-angiotensina aldosterona o controles sanos. ¿Y qué vio? Que el riesgo de malformaciones era similar entre los grupos que tomaban antihipertensivos, pero que cualquiera de los dos grupos que tomaban antihipertensivos tenía más riesgo comparado con los controles sanos. Entonces lo que plantea dice, ojo, capaz que es la hipertensión también lo que está generando mayores malformaciones, porque cuando comparo contra controles sanos, los controles sanos les va mejor, pero a las hipertensas les va mal contra la sana y les va igual entre ellas, tengan el IECA o no tengan el IECA. Y le pone, así como la frutilla o la cereza al postre, Bateman, que lo que hace es tomar 10 años de atención en el seguro, la atención que proveía la Seguridad Social de Estados Unidos, donde esta especie de cobertura social o de obra social, no sé muy bien cómo es el término correcto, le brindó asistencia al 40% de los embarazos que sucedieron en Estados Unidos en esa década, un montón de pacientes. De esas mujeres se fijaron quiénes habían estado expuestas a un IECA o un ARA2 en el primer trimestre y las compararon con mujeres que habían recibido otros antihipertensivos en el mismo periodo. Y encontraron que las malformaciones eran iguales entre los dos grupos. Dicho esto, habría que empezar. Esto de alguna manera hizo que se empezaran a replantear algunas cuestiones y habría que traer a colación la mención que hace la guía NICE, que es una guía que se utiliza para el diagnóstico y el manejo de la hipertensión en el embarazo, que es especialmente utilizada por los obstetras, que fíjense que la guía NICE nos dice, evite los IECA y los ARA2 en la edad fértil, usted salga corriendo, déjela internada a la paciente, dice, si usted advierta que hay mujeres que van a tener que tomar IECA o ARA2, porque, por ejemplo, si es una paciente que tiene un lupus y tiene proteinuria, o es una mujer que era una hipertensa previa y desarrolló hipertrofia del ventrículo izquierdo y usted la quiere medicar. Si es una mujer que requiere estos fármacos, usted no se los va a dejar de dar a una mujer enferma, no la va a dejar de tratar por si se embaraza. Probablemente ponga un método anticonceptivo y la trate igual. Bueno, usted explícale a la mujer que si se embaraza tomando estos fármacos pueden ser peligrosos más allá del primer trimestre, entonces dígale que venga y usted no se tome más de 2 días de trabajo, dice que se vuelva loco, dice, tómese no más de 48 horas para suspender el fármaco o rotarlo. Bien, entonces,
Si traía un IECA o ARA2, yo les diría que primero respiren, suspendan, roten y sigan con su vida. Porque si esa mujer llegó dentro del primer trimestre, antes de la semana 16, que ahí este es como el punto de corte donde nos tenemos que preocupar, mujeres que más allá de la semana 16 llegan tomando IECA, ahí sí puedo llegar a ver alguna complicación más importante. Si lo suspendemos antes de esa fecha, probablemente no haya pasado nada. Entonces con esto le vamos a decir a la mujer, bueno, sí, mira, lo ideal es no embarazarse porque estos medicamentos a partir del segundo trimestre son teratogénicos. O sea, a partir del segundo trimestre sabemos que generan problemas óseos, cardíacos, pulmonares, renales, pero si los suspendemos rápido, lo más probable es que todo vaya bien. Con esto quiero decir que todo el mundo tendría que tomar IECA y ARA2 en la edad fértil y embarazarse y que no importa nada. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se puede dejar el IECA y el ARA2 hasta que la mujer se llegue a la semana 16. Tampoco. Una vez que uno advierte que una embarazada lo está tomando, tiene que suspender. No importa si es la semana 1, la semana 16, la semana 30 y lo que fuera, que sería un horror. Cuando uno advierte que una embarazada está con IECA, debe retirarse. Y lo ideal es que si una mujer en edad fértil requiere un IECA, esté advertida y tenga colocado un buen método anticonceptivo. Esto significa un método anticonceptivo seguro, que no tenga una alta tasa de fallo. Por ejemplo, si la mujer yo le doy un anticonceptivo bioral y me dice, oh, yo todos los días me olvido tomarlo. Bueno, ese anticonceptivo no sirve en esa mujer se puede embarazar. O se cuida con un preservativo y nos dice que la realidad es que bueno, depende, que a veces se olvida. Bueno, entonces no, tenemos que ir por un método anticonceptivo seguro, por un DIU, por un implanón, por algo que nos permita saber, tener certeza que esta paciente no se va a embarazar. Y una vez tomada esa precaución, se puede utilizar en la edad fértil IECA y ARA2 si la mujer lo merece porque tiene daño órgano blanco asociado a su hipertensión o alguna situación como proteinuria o envejecimiento vascular acelerado o algo que lo merezca. Bien, y si lamentablemente el método anticonceptivo falla y la mujer se embaraza igual, ser muy, muy rápidos en suspenderlo rápidamente y transmitirle tranquilidad a la mujer si esta suspensión se hizo antes de la semana 16. Si la suspensión o uno se advierte, la mujer está tomando el IECA más allá de esa semana, bueno, va a haber que trabajar muy a codo con el obstetra para poder hacer estudios ecográficos para valorar, sobre todo a nivel fetal, que no haya malformaciones estructurales, especialmente a nivel cardíaco. Bueno, ¿cómo vamos a seguir en el posparto? Un poco lo que estuvimos hablando, hay que ver cómo le va a esta mujer durante el embarazo. Si en el embarazo solo estuvo hipertensa, no hizo una preeclampsia, no hizo ninguna forma complicada de hipertensión, hay que retirar la alfa-metildopa por todo lo que explicamos antes. La guía NICE dice si no tiene la betalol puede rotar atenolol. Yo siempre digo que atenolol no, porque el atenolol tiene muchísimo pasaje por leche materna y se han advertido reacciones y efectos en los lactantes que son amamantados por mujeres tomadoras de atenolol, así que atenolol a mi criterio no. Y sí se puede utilizar amlodipina o nifedipina indistintamente porque resultan compatibles con la lactancia materna. También podría utilizar IECA si uno quiere, lo que pasa es que si no hubo daño de órgano blanco y es una hipertensión gestacional y la paciente probablemente se normotense antes de la semana 12 de posparto, tiene más seguido seguir con el mismo esquema que veníamos porque después lo vamos a tener que suspender. Ahora bien, si la mujer sí hizo una complicación vascular, entiéndase una preeclampsia, y esa preeclampsia especialmente fue grave, hizo un síndrome nefrótico preeclámptico, una ACV, un PRES, un infarto, una miocardiopatía dilatada, periparto, bueno, esta mujer requiere un medicamento que atienda el daño órgano blanco que tiene, que atienda su proteinuria, que atienda su rigidez arterial, que si yo pienso que estoy en una situación donde hay mucha activación del sistema renin-angiotensina aldosterona, pueda tener eso. Entonces, si esta paciente en el posparto requiere uñeca, usted tiene que colocar uñeca. Es así de sencillo. Ahora, elija el correspondiente. ¿Por qué? Porque los únicos que tenemos evidencias hoy por hoy en lactancia materna es enalapril y captopril, siempre y cuando se utilicen en mujeres que amamantan niños que han nacido con más de 32 semanas. ¿Por qué? Porque como por debajo de las 32 semanas en la prematuridad los riñones son más inmaduros, entonces aunque pase muy poquito por leche materna, no se sabe si realmente no puede tener un efecto no beneficioso para el niño. Entonces en esos casos, si el niño que se amamanta tiene menos de 32 semanas, hay que tratar de no utilizar IECA. Si tiene más de 32 semanas y la mujer lo necesita, se pueden utilizar, pero tiene que ser
enalapril o captopril. ¿Qué pasa con el losartán y con otros ARA2? No hay información en la lactancia y en el posparto. Entonces, si uno tiene que utilizar estos fármacos que trabajan con estos mecanismos subyacentes, bueno, en ese caso el ARA2 tratar de no utilizar. Los diuréticos en este pedido se pueden utilizar, no los antialdosterónicos, pero si uno tuviera que utilizar en un caso muy grave, por ejemplo, una mujer hace una insuficiencia cardíaca y hace un edema agudo de pulmón, ok, SOS puede utilizarse furosemida, pero no se recomiendan en el posparto en líneas generales. Los antialdosterónicos, porque tienen pasajes por leche materna, porque tienen un montón de efectos adversos. La hidroclorotiazida, los diuréticos tiazídicos y la furosemida, si bien todos estos efectos no están, sí pueden alterar la bajada de la leche. Entonces, como se pueden alterar los mecanismos que hacen a la producción de leche materna y esto comprometería la lactancia, que es algo que está recomendado en aquellas mujeres que tuvieron hipertensión en el embarazo y ni hablar si tuvieron una preeclampsia, no se dan diuréticos en el posparto, excepto que la situación sea grave y lo amerite para tratar la sobrecarga de esa mujer. Si hay dudas, se meten a una página que se llama Lactancia, que es una página muy buena donde les va a mostrar el nombre del medicamento, todos los estudios y expertos que recomiendan o no recomiendan la utilización en base a qué evidencia, y están los estudios para que ustedes los puedan ir a leer y los puedan revisar para también tener su propia opinión de cuán segura es esa recomendación. Los fármacos verdes pueden darse, los amarillos y los naranjas con precaución, y los rojos son aquellos que no deberían darse en el embarazo bajo ninguna, en la lactancia bajo ninguna circunstancia. Pueden buscar, hay muchas referencias bibliográficas sobre este tema. Hay una publicación de Laura Magui que es muy buena, que les muestra como este escalonamiento de cómo ir trabajando la dosis y cuándo ir aumentando. Y si no, les recomiendo dos textos, uno que es nuestro de la Asociación de Hipertensión Arterial de Rosario, que habla justamente del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial no severa durante el embarazo, el posparto y la lactancia, y después un libro que hemos publicado desde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, el Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial en la Mujer, donde recorremos todo, la mujer en la edad fértil que se puede embarazar, qué pasa, cómo debería ser medicada, la mujer si se embarazó, qué hacer con el tratamiento, cuando ya tuvo su hijo y está amamantando, ahí se puede hacer como un continuo de cuáles son las actitudes que hay que tomar en este periodo. Bueno, sin más, les agradezco mucho el tiempo de escucha y ahí están mis mails para que se puedan comunicar en caso de que haya cualquier duda. Les agradezco mucho la invitación y espero que les haya gustado.